Yo soy Mauricio Duque, creador y principal en Seminarios Online. Nosotros somos una fábrica de productos digitales y también somos como el centro de capacitación donde las personas vienen a aprender a vender productos digitales. Por mi formación, porque se alinea más también como a mi forma de ser y todo eso, son los lanzamientos. Webinar y lanzamientos, que pues, prácticamente es lo mismo. Son muchos retos. Uno de ellos es poder llevar desde que capto la atención la primera vez, irlos llevando poco a poco con el mensaje que necesito comunicarles, llevarlos hasta el final, en todas las etapas del embudo. WhatsApp me ha permitido como canal de comunicación llevar ese mensaje. He utilizado otras herramientas, yo no estaba como tan contento con WhatsApp antes, utilizaba Telegram, utilizaba el correo electrónico, en algún momento llegué a utilizar SMS, Short Message, pero definitivamente WhatsApp tiene una altísima tasa de apertura y pues es el canal, diría yo, 90-95% de todas las personas que yo necesito impactar lo están utilizando, entonces por ahí tengo que estar. Funnel Chat lo conocí la primera vez, Alejandro me invitó a conocerlo, no le presté como mucha atención por tiempo, luego un amigo de la industria me lo presentó, me abrió la plataforma, me explicó cómo funcionaba, hice la primera campaña allí y perdí la paciencia y lo dejé a un lado, pero luego afortunadamente lo retomé y eso ha hecho que podamos alcanzar los objetivos propuestos en las ventas. Conozco 2 o 3 herramientas, pero pues Funnel Chat tiene todo lo que necesito, tengo pues cercanía con el creador y tiene todas las funcionalidades que necesito. Además ha sido una herramienta que la verdad nunca me ha fallado. No. Lo hice una vez, pero muy manual, en una herramienta por ahí que compré, hice un blast. Me bloquearon un número, sí era muy efectivo, pero no tenía métricas, nada de eso, pero yo de alguna forma en su principio me enamoré de Telegram, pero pues Telegram se nos quedó corto en las funcionalidades y pues ya con Funnel Chat que está creado especialmente para nosotros que somos marketers profesionales, ya encontré todo lo que necesito y ahí ya estoy utilizándolo como plataforma de comunicación directa para poder llegar a las personas con la comunicación que necesito para vender directamente. El primero y el más importante y el que todos sufrimos o adolecemos, que es la entregabilidad. Eso es lo más importante. Y segundo también, la posibilidad de poder entregar un mensaje corto, preciso, con también audio, video. Ya estamos alineados el equipo utilizando solo Funnel Chat. Nuestros embudos son varios, todos a través del canal digital de WhatsApp y obviamente quien gestiona toda la administración es Funnel Chat. Utilizo ahora comunidades, utilizo también los funnels, las respuestas automáticas y las métricas para tomar decisiones, integrar varios embudos en las operaciones también y tener en una sola consola el pipeline donde puedo tomar las decisiones. Eso me ha servido y me ha gustado muchísimo además. Porque definitivamente la gente es muy fácil llevarlas a un grupo y los grupos de WhatsApp, la administración de las comunidades en Funnel Chat es perfecta. Lo que no puedo hacer en la misma aplicación nativa es la programación de los mensajes, importantísimo. Y la posibilidad también de utilizar los diferentes formatos de los mensajes, audio, video, texto, etc. Para mí y para lo que hacemos todos en la industria del e-commerce de productos digitales, tener una comunicación bidireccional es importantísimo y no crowd. O sea, que el mensaje no sea muchos a muchos, sino que sea solamente uno a muchos y muchos a uno. En esa dinámica protegemos las personas del spam que pueden hacer. Lo que sucedía antes. Y en Funnel Chat tengo toda esa administración también. Entonces, la protección del lead, la protección de la persona, que después se vuelve terminológicamente un lead, es importantísimo. Hay gente que entraba, por ejemplo, antes a unos grupos y en ese grupo la abordaban otras personas del grupo, quedaba expuesto su número y su información, que debe ser protegida, y en este momento ya queda resguardada y protegida. Eso es importantísimo, de verdad que es clave. Las automatizaciones las he utilizado desde hace prácticamente 20 años que estoy en esta industria. Comenzamos como
todos sabemos, con el correo electrónico y la automatización. Uno en el universo del marketing digital, social media y comercio electrónico se enamora de todas las posibilidades del correo electrónico y nunca creí que la mensajería instantánea pudiera tener igual y hasta mejor automatización en este momento. Entonces, estoy completamente convencido de que aquí en adelante la mensajería instantánea, y en este momento con WhatsApp, es la herramienta principal para hacer la comunicación o marketing. Es probablemente, en este caso de nosotros, es como la única, porque ni los canales de plataformas de generación de demanda como Instagram, Facebook y eso nos sirven como canal directo de comunicación, ni el correo electrónico, lastimosamente. Todo es ahora WhatsApp. Sí, total. El crecimiento en todo sentido, en audiencia, en entregabilidad, en dinero, pues en ventas, en entregar el mensaje mucho más preciso, oportuno. La dinámica que presta WhatsApp nos obliga a entregar el mensaje o la comunicación. Así tenga muchas formas como en texto, audio, video, también puedo tener encuestas, también puedo tener otras cosas. El lenguaje semiótico, por ejemplo, los emojis, que es un lenguaje universal. Cuando uno manda una frase con 3 emojis ya puede entregar un mensaje que probablemente podríamos escribirlo en texto en 4 o 5 párrafos, pero hoy en día esa comunicación es clave. Pero lo más importante es que es instantánea y es directa, y la tasa de entregabilidad es demasiado alta, pero la tasa de apertura es aún más alta. Entonces puedo tener un mensaje, enviar un mensaje y prácticamente en los siguientes 10 minutos haber impactado a más del 80% de las personas que están en nuestros canales. Y eso es importantísimo para una noticia, para una actualización, para un recordatorio importante, que vayan a una clase, que vayan a ver un video, etc. Definitivamente es el canal que está funcionando en este momento. Definitivamente yo creo que en este momento es la más importante, la que más funciona. Con Telegram tenemos un 30-40% de apertura de los mensajes y de comunicación, con WhatsApp más del 70%. Eso es obligatorio hacerlo, es que si no hay automatización y si no hay un canal como WhatsApp, entonces ¿por dónde lo van a hacer? Creo que llamadas uno a uno va a ser complicado, short message más complicado aún porque no permite media, y pues si nos quedamos solo con el correo electrónico nos vamos a quedar cortos, demasiado cortos, y mucho menos depender de los algoritmos y la dinámica de las redes sociales para la comunicación directa no va a funcionar. No, tiene que haber automatización, o sea, no vamos a poder crear los flujos para poder recibir a tanta gente. Uno puede atender 5 o 10 clientes en el día y hacer toda su gestión comercial o su embudo en su empresa, pero si son 200, 300, 500, 1000 personas como lo hacemos nosotros al día, no tiene que haber una automatización. Si no hay automatización, tampoco podemos tener la posibilidad de medir, y si lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla, ¿cómo le invertimos el dinero? Todo es a partir de analizar la comunicación automatizada, masiva, bidireccional. En este caso no recomiendo que sea crowd, pero sí transmedia, y pues supremamente efectivo. Recomiendo, no, es que es obligatorio. Hoy en día es obligatorio utilizarlo.